Las imágenes que llevamos días viendo sobre la devastación de Valencia nos están afectando a todos. Hoy queremos conocer la huella psicológica que pueden dejar no solo en las víctimas primarias, sino también en los espectadores. Isabel. Muy buenas tardes, Vanessa. Sí, nos están sobrecogiendo a todos, son imágenes difíciles de asumir y, por supuesto, los más afectados psicológicamente son aquellos que lo están viviendo en primera persona. Pero, Mari Carmen, muy buenas tardes. A todos nos está afectando esta situación. Sí, hay un trauma vicario que de alguna manera lo que hace es que las personas que no estamos directamente viviendo esa situación, pero bien por imágenes, bien por comentarios, bien por simplemente las noticias, nos llegan de alguna manera y nos afectan emocionalmente. Hablaba Isabel de que sobre todo está afectando a los damnificados por la DANA, pero es que tenemos que diferenciar diferentes tipos de víctimas las que hay. A ver, siempre hay que diferenciar porque primero la parte de la persona, no todo el mundo respondemos igual ante situaciones similares, es decir, tenemos diferentes formas de procesar la información, también depende mucho de nuestras experiencias vitales, de la red social que tenemos a nuestro alrededor y depende también de la importancia de todo lo que hemos perdido. Hay veces que hay cosas aparentemente o elementos aparentemente insignificantes para una persona, pero que quizá para la persona que lo pierde tiene un simbolismo o un impacto emocional muy elevado. También depende, supongo, de la gente que hay alrededor apoyando y sobre todo también a la que tenemos que apoyar, ¿no? Quizá esos padres que tienen hijos de los que tienen que tirar o incluso los hijos tirar de ellos. Supongo que la situación cambia mucho cuando eso no es así. Hombre, la red social de apoyo es imprescindible y hay ocasiones en las que es la propia familia, pero también hay situaciones en las que son la propia comunidad, los propios vecinos. O sea, el apoyo mutuo que se recibe es importantísimo. Cuando una persona se siente sola, siempre se siente más abandonada, siempre es como que, bueno, en general, tampoco podemos decir siempre, pero sí en general, la dificultad de salir adelante es mayor que cuando vemos que estamos acompañados y sentimos ese apoyo y ese calor humano. Mari Carmen, porque aquí nos encontramos con diferentes escenarios. Hay gente que ha perdido a un familiar, hay gente que ha perdido a su casa, hay gente que solo son, pero para ellos puede ser igual de importante. Por ejemplo, un coche porque lo necesitan para desplazarse, para trabajar. Son diferentes escenarios en los que entiendo que se trabaja de forma diferente. Se trabaja siempre desde la persona. Es cierto que visto desde fuera, como bien decíais, el valor real de las cosas puede no ser igual. El valor real, cuando hablamos de valor económico, pues a lo mejor no se puede comparar un vehículo con la vida de una persona o con el domicilio o la vivienda donde habitualmente resides. Pero también es cierto que por supuesto, manteniendo que la vida de la persona es siempre lo más, digamos, lo más sagrado que tenemos, lo más importante que tenemos. Pero claro, si una persona para sacar adelante a su familia necesita el vehículo, ese vehículo es tremendamente importante para esa persona, sobre todo cuando quizás su situación económica es delicada. Decíamos que además la situación cambia cuando precisamente tenemos a personas a nuestro cargo. No solo es el caso de los padres con familiares, sino también el de los profesores con alumnos. Para ello están haciendo una guía docente para saber cómo deben actuar ante esta situación. Y va a ser difícil, ¿no?, dar una sola instrucción para que funcione para todos esos chicos. Sencillamente respetar el tiempo de cada uno y bueno, enseñarles que estamos ahí para ellos cuando lo necesiten, de forma incondicional, sin presión y sin prisas tampoco. Claro, en este caso, un mismo docente se tiene que ocupar, por ejemplo, de unos 20 casos de chavales, cada uno con sus circunstancias, con una problemática diferente tras el desastre y con una forma de reaccionar, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Te diría, me sale el decirte cómo se puede, porque sí que es cierto lo que decís, ¿no? O sea, es un profesor que tiene que atender no solamente a las demandas educativas, sino también a las situaciones personales de cada alumno. Entonces, cada niño, cada adolescente lo va a vivir de una forma distinta, también en función de lo que comentábamos, cómo se haya vivido en su familia, en su entorno más directo, incluso cómo lo haya vivido ese niño o ese adolescente. Entonces, atender a todo eso es complicado y en las aulas, al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que todo eso, además, como que se unifica. También es cierto que lo que decíamos antes del apoyo social, los niños entre sus iguales se sienten cómodos.
Entonces, cuando hay una cohesión dentro del aula o dentro incluso de los trabajos, de los diferentes escenarios de la persona, ese apoyo es muy importante. Sí que hay gente, perdona, que reacciona mejor que otra. De hecho, ahora estamos viendo las imágenes de la barbería de un chico, un joven, que hace 3 años la montó. De repente se ha quedado sin absolutamente nada, pero su reacción es precisamente la que estamos viendo. Salir con una maquinilla a ayudar al resto. Esta persona comenzó a hacer esto, a ayudar al día siguiente de ver su barbería así, destrozada. ¿Cómo es posible que alguien reaccione tan pronto de una manera tan positiva? La capacidad de reacción del ser humano es increíble, tanto en el aspecto, digamos, más proactivo como en el menos proactivo. Es decir, hay personas que es cierto que se encuentran ante una situación tan dura como la que están viviendo por la Dana y de pronto se plantean el ¿qué es lo que yo puedo hacer ante esto? Con lo cual se ponen manos a la obra a ello y eso en general suele ser positivo para la persona porque le ayuda, se siente útil. Y el sentirte útil y sentir que puedes ayudar de alguna manera con lo que tú puedes ofrecer a esas personas que en ocasiones necesitan, y a lo mejor es eso, un corte de pelo, un afeitado, pero eso hace sentir bien. En este caso estamos hablando de las personas que lo vivieron en primera persona, pero ya como nos comentaba Vanessa, todo lo estamos sufriendo, a todos nos está afectando y hemos salido a preguntar a la gente cómo está viviendo esta situación y cómo le afectan las imágenes y los testimonios que escuchan. Ha habido veces que ha sido tan las lágrimas y que luego me he sentido mal. Hasta he quitado la televisión porque porque me afectaba el ver esos niños, esa gente así. Después la volví a poner porque creo que no estaba bien que la quitara, porque no quería ver tanto drama. Empatizar con ellos es lo mínimo que se puede hacer, pero sí que es verdad que afecta muchísimo, porque al final Valencia de Zaragoza está muy cerca, todos tenemos a alguien que está allí. Pues mucha tristeza. Muy tristes porque conocemos los casos personales de la gente que le ha pasado esto. Ahí estábamos escuchando, afecta mucho, dice muchas imágenes. A esto hay que sumar también las redes sociales. Sí. Pues es un avance y debería de serlo, pero en ocasiones también es un punto de conflicto emocional. Las imágenes, además, como que corren muy rápido y una imagen que quizá se podría tocar de otra forma va a llegar. Entonces, en función de cómo llega, cómo lo vives, cómo lo ves, puede ser tremendamente impactante esa imagen que te llega, con lo cual, claro, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no?, una de las personas entrevistadas, como de que tuvo que quitar la televisión y que luego se sentía mal. No hay que sentirse mal, porque el ser humano también tenemos una capacidad de sufrimiento y también tenemos como que cuidarnos un poquito, porque el sufrimiento gratuito tampoco sirve a nadie. Sí que es cierto que la empatía está como muy presente en este caso. Nos comentaba una de las personas entrevistadas que la Comunidad Valenciana nos pilla también geográficamente muy cerca. Quizá nos sentimos más identificados o somos más empáticos con aquellos con los que tenemos más cosas en común. Hombre, la cercanía de alguna manera pues también hermana, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuanto más cercano es que lo ves como más posible. A lo mejor esto ocurre en la otra esquina del mundo y dices, bueno, pues sí, te duele igual, porque de alguna manera las imágenes son las que son y la empatía está ahí. También es cierto que tenemos que tener la empatía suficiente como para poder ayudar, pero también la empatía suficiente, que es de lo que no se habla, como para saber que eso no es nuestro, porque en el momento en el que tú lo haces tuyo pasas a ser afectado, ya no pasas a ser apoyo. Y precisamente de eso queremos hablar ahora. Hemos hablado con Ana Notívoli para ver cómo nos afecta el trauma vicario. Los afectados de forma directa no son las únicas víctimas. Policías, guardias civiles, etcétera, que están allí, las fuerzas de seguridad, también serían un tipo de víctimas terciarias. Y luego, sobre el 5º grado aproximadamente, estaríamos a nivel comunitario, el resto de población que empatiza mucho con las víctimas y que también pueden sufrir por cierta sintomatología. Es el denominado trauma vicario. Aunque no han sufrido en primera persona el hecho traumático, la situación de catástrofe, sí que presentan cierta sintomatología compatible con un trauma vivido de forma directa. La empatía aumenta por la situación geográfica.
que es una comunidad autónoma que además por cercanía la tenemos pues inmediatamente pegada a nosotros, con lo cual sí que es cierto que se están vivenciando de una forma muy cercana a esta tragedia y que mucha población está empezando a sufrir quizá estos daños psicológicos, por decirlo de alguna manera. También hemos visto los daños, por ejemplo, dentro de nuestra comunidad con el Monasterio de Piedra, que es un paraje bastante simbólico para todos los aragoneses. También poner nombre y apellidos a la tragedia. Empezamos a contar historias concretas de madres con bebés, con abuelitos, pues que han tenido que convivir con cadáveres, etcétera. Digamos que eso sí que es mucho más traumático y que hace una personalización de las víctimas, lo cual nos suele provocar mayor angustia. Ante esta situación, mejor recurrir a profesionales de la psicología. Porque es verdad que si esto no se trabaja desde el primer momento, pues luego se puede cronificar a largo plazo. Lo escuchamos, hay que trabajarlo desde el primer momento. Es bueno hablarlo, porque al final parece, no, yo puedo con todo, yo no necesito acudir a un psicólogo, no, y más en este tipo de situaciones. Además hay que matizar algo importante. Hay una diferencia entre trabajar en el momento del impacto, es decir, tal como se está trabajando ahora a pie de calle y demás, que ahí yo sí plantearía el que se trabaje desde la profesionalidad de los psicólogos de emergencias, porque después ya llegará ese otro trabajo posterior del resto de profesionales, porque no tiene nada que ver el trabajar en tu despacho, en el que de alguna forma, o en tu colegio, o incluso en tu centro de salud, en el que de alguna manera como que conoces ya un poco la sintomatología, la problemática del paciente. En este caso, los psicólogos de emergencias vamos a ver qué nos trae o a ver qué podemos hacer. Con lo cual sí que es cierto que además hay una proactividad, es decir, el psicólogo de emergencias ya desde hace tiempo ya no espera a que le llegue la persona, sino que se acerca a la persona. Entonces, todo eso de alguna manera también carga. Ese trauma vicario, los profesionales de las emergencias estamos como muy acostumbrados también a verlo, con lo cual sí que esa psicología de emergencias que está puesta ahí como un poco, bueno, parece como que es lo mismo, es ir a dar abrazos, nada más lejos de la realidad. Hay mucho trabajo detrás y mucha formación detrás. Por supuesto, es muy importante la ayuda profesional vuestra que hacéis día a día y precisamente la estáis haciendo ahora también, la estáis dando en la Dana, ¿no? Sí, desde el grupo de emergencias psicológicas del Colegio Profesional de Psicología de Aragón, al cual por supuesto pertenezco, y tengo que matizar que además desde el voluntariado estamos participando de forma directa, es decir, de forma indirecta y de forma directa, es decir, indirecta desde aquí, vamos coordinando, vamos planteando las necesidades, pero también allí, y de hecho ya van, van 3 equipos de 2 personas que han ido rotando, ahora ya va la segunda rotación de ese primer equipo y vamos dentro de las necesidades que podemos cubrir, porque también tenemos que tener en cuenta eso, ese voluntariado, ojalá tuviésemos más posibilidades de poder ofrecer más, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras obligaciones a las que también tenemos que atender. Bueno, pues la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia también han creado una red conjunta de recuperación de fotografías y álbumes familiares afectados por las inundaciones. Saludamos ya a María Victoria Vivancos, ella es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuándo? Bueno, esto surgió la semana pasada, después de la fatídica Dana. Al día siguiente, a los 2 días, alumnos de la Universidad Politécnica del grado de Conservación y Restauración, pues se ponen en contacto con los profesores con esa inquietud de qué podemos hacer, qué podemos hacer. No era el momento preciso, lo dejamos un poquito aletargado y días después ya se conformó una red constituida por las universidades públicas valencianas para la cultura. A esa red se unieron pues, agentes muy importantes como ICOM, ISI, el ETNO, ya más profesionales que bueno, todos queríamos colaborar y conformar un agente de ayuda, de apoyo y bueno, y sobre todo los alumnos que nos han estado impulsando. Ahora mismo tenemos un centenar de estudiantes del grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Politécnica, que los tenemos trabajando a tope para ayudar en el salvamento de este proyecto que se ha denominado Salvem les Fotos y que, bueno, evidentemente no es algo prioritario en estos momentos, pero que sí, como tal y comentaba la persona que me ha precedido, pues
puede dar un poquito, el recuperar estos objetos preciados puede dar un poquito de alivio a nivel pues, sentimental, espiritual, de que no todo se ha perdido. Pero María Victoria, imagino que no será sencillo recuperar unos papeles tan embarrados, en algunos casos no técnicamente. ¿Cómo estáis consiguiendo salvar esas fotografías? La verdad es que está siendo muy complicado. La tarea que estamos haciendo nosotros es de recuperación, no estamos entrando a restaurar propiamente dicho, porque es imposible. El volumen de trabajo que tenemos ahora es enorme y cada día va creciendo más. Nosotros los objetos, es decir, los álbumes fotográficos o conjuntos fotográficos, pues nos llegan a la Facultad de Bellas Artes, donde se ha habilitado un espacio adecuado para recepcionar estos objetos, se hace un triaje, se hace una identificación, se hace un primer lavado, secado, luego se digitalizan y luego ya se montan en álbumes provisionales que se les son devueltos a sus propietarios. Tenemos ahí, como digo, un batallón de estudiantes que en turnos todos los días están trabajando y acompañados de, por supuesto, profesores y especialistas responsables en la materia de fotografía que les van asesorando sobre cómo trabajar. Y no es un trabajo fácil, ¿no? Además de que muchos de estos objetos y álbumes fotográficos pues llegan ya en un estado de putrefacción bastante importante. Hay que descartar, hay que hacer una expurga, evidentemente, pero la verdad es que se está consiguiendo salvar mucho. De hecho, ya hemos devuelto 50 álbumes y eso para nosotros es un orgullo. Tenemos 150 todavía en la recámara para seguir trabajando. Pues María Victoria, enhorabuena por esa iniciativa que han puesto en marcha y muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y durante estos días tampoco nos podemos olvidar de muchos periodistas y también operadores de cámara que han estado siguiendo todo lo que sucedía en la Comunidad Valenciana. Y vamos a conectar ahora con nuestra compañera Pilar, que sigue en Catarroja. Pilar, ¿cómo te encuentras? Que también hay que preguntarte a ti en esta situación. Pues Vanessa, la verdad es que no está siendo nada sencillo poder contar todo lo que estamos contando a lo largo de estos días. No nos pensábamos que en algún momento podríamos relatar y narrar todo lo que estamos viendo, sintiendo estos días aquí en estas localidades valencianas. Yo llevo con Antonio, mi compañero, el que está ofreciendo estas imágenes, más de 10 años trabajando codo con codo. Y lo hablábamos todos los días, lo hablamos en el coche, pasamos muchas horas. Lo que más nos llama la atención son las cosas que a lo mejor no podemos transmitiros a través de las cámaras, son los olores de putrefacción, humedad que se acumulan en las calles, en las viviendas de las personas que lo han perdido todo. También los sonidos de sirenas incesantes que asustan cada vez que los oyes pasar. Mirar a los ojos a todos los valencianos que se acercan a contarnos su vivencia, su historia. Todos necesitan soltarlo, contar, y nosotros también estamos haciendo más que de oyentes, de escuchantes, intentando acompañarlos. Pero no deja de impresionar, por ejemplo, lo que vemos ahora, bancos de una parroquia que han tenido que ser sacados a la calle para servir de asiento a los cientos, miles de voluntarios que se acercan cada día a estas localidades para ayudar en todo lo que pueden a sus vecinos. No está siendo fácil porque para nosotros, sobre todo para Antonio, esto llega a lo personal. Aquí lo contábamos el otro día, en una localidad vecina vive su familia, sus padres, sus tíos, su prima. Son mayores, a ellos les ha afectado muchísimo y para él venir aquí, caminar por las calles por las que se ha criado, ver, como decíamos, el colegio completamente destrozado, los comercios donde compraban habitualmente llenos de barro. Está siendo muy complicado. Hoy también hemos visto imágenes, el campo de fútbol donde ha pasado muchas tardes convertido en un cementerio de vehículos que tardará mucho también en recuperarse, pero también nos llama la atención lo que estamos viendo, esas muestras de apoyo, las gracias, el agradecimiento de todos los vecinos
el ir por la calle y que la gente nos ofrezca su casa para algo tan, tan humano como ir al servicio, que en estos días y en estas circunstancias se ha convertido casi en un artículo de lujo poder ir a un baño. Hemos podido descansar también en alguna casa de algún vecino que nos ha ofrecido para podernos sentar en el sofá, y durante unos minutos hemos desconectado, pero es bajar a la calle, calzarnos las botas de agua, pisar el lodo en el que nos hemos quedado atascados también en algunas ocasiones, y ver la realidad de un panorama que para nosotros era muy lejano, que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener que contar, pero que la vida pues nos ha puesto delante, y no sé si somos capaces de poder transmitiros todo lo que estamos viviendo, pero como digo, no está siendo nada fácil. Nosotros tratamos, como digo, de escuchar a la gente, de contar sus historias, lo que hemos vivido, una crónica diaria en cada calle, en cada esquina, en cada plaza de todos estos pueblos devastados por la Dana. La labor de los voluntarios, niños como los que vemos aquí, que no dejan de trabajar aunque ya ha caído la noche, esos voluntarios jovencísimos que nos estremecían cuando nos contaban que venían solo a prestar su tiempo a sus vecinos valencianos. Y bueno, no está siendo fácil, como digo, pero esta es nuestra labor, este es nuestro trabajo, seguiremos haciéndolo, pero esto, como estabais comentando, va más allá del esfuerzo físico, del exceso de horas, esto va a lo emocional, y entiendo que también para nosotros será difícil de gestionar o de digerir. Así que yo voy a acompañar a mi compañero como he hecho durante 10 años, pero más si cabe en estos días tan difíciles para él y para tantos valencianos que son nuestros vecinos, que son nuestros hermanos, y aquí estaremos el tiempo que corresponda para contar, y espero que más pronto que tarde, la reconstrucción y la vuelta a la normalidad de unas calles que ahora de noche estremecen por esa ausencia de luces, por esos olores, por esos sonidos que hacen más difícil contar todo lo que os estamos contando. Pilar, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu profesionalidad y por toda la empatía que estás transmitiendo cada día. También un abrazo especial a nuestro compañero Antonio, que como bien escuchábamos, que nos comentaba Pilar, pues su familia se ha visto afectada y él desde el primer día ha seguido trabajando. Qué situación tan difícil, ¿verdad, Mari Carmen? Nos emocionábamos al escuchar a Pilar, porque son muchos días ahí trabajando. Pilar, Alfonso, Belén, Martina, Sergio, todos que se han desplazado hasta allí. Y en el caso de Antonio, pues todavía quizá más complicado al ver que su familia está siendo una de las afectadas. Claro, cuando además vuelves y tú eres, digamos, parte de afectados, pues porque al fin y al cabo es los afectados directos, pero están los afectados, digamos, en segundo nivel, que sería pues todos los familiares, amigos y demás. Entonces, ya no solamente es la emoción de poder ver todo eso, o sea, además Catarroja es donde están mis compañeras también, con lo cual conozco todas las, de alguna forma, las penurias, ¿no?, que están viviendo. Lo que decía vuestra compañera, ¿no?, me lo han transmitido a mí también mis compañeras, de que se emocionaban de que les ofrecían sus casas, lo poquito que tenían, ¿no? Entonces es verdad que ya te emociona eso. Si además eres parte implicada, la emoción se multiplica. También es cierto que si están bien, calma. Es complicado. Antes de ver eso, me gustaría que Isabel muy brevemente nos dijera, ella también ha estado este fin de semana allí y ha sido testigo en primera persona. Complicado también, Isabel. Es muy complicado, y sobre todo yo me he quedado un poco con las ganas de preguntarle a Pilar cuál es el sentimiento que se le quedaba, porque a mí, si lo tengo que describir en una palabra, es impotencia. Impotencia de no poder ayudar a toda la gente que estaba allí, y sobre todo de no poder contar todo lo que había, porque ves que en una pantalla es imposible abarcar toda esa imagen y sobre todo todos esos testimonios. Son miles de personas y detrás de cada una de ellas hay un nombre, un apellido, una familia y una historia, y no llegamos a contar todas, y eso te hace sentirte un poco impotente. Pero sí que es verdad que también hay ese lado positivo que nos comentaba ella, de todos los voluntarios y también de las personas que han decidido dejar a un lado su problema y salir a ayudar a los demás. Es el caso, por ejemplo, de un cantante que en Massanassa fue a ayudar con pico y pala, pero de vez en cuando sus
descansos también sacaba la guitarra y se ponía a cantarles a los vecinos. ¿Cómo esto puede ayudar a la gente, el distraernos, en agarrarnos al arte, a la música, para desconectar un poco, Mari Carmen? Es precisamente eso, tomarnos también momentos de cuidado y de autocuidado, ¿no? En muchas ocasiones lo que está haciendo este voluntario es como de alguna manera descargar su propia tensión emocional, y eso también ayuda a descargar la tensión emocional de las personas que le rodean. Entonces suele ser protector y está muy bien el tener ese cuidado, porque ese cuidado de alguna forma te va a llevar a gestionar mucho mejor todo lo que vayas viviendo en tu día a día. Mari Carmen, muchas gracias por venir hasta aquí, por ayudarnos a entender un poquito más y sobre todo saber cómo podemos ayudar. Gracias, Isabel, te veo en tan solo unos segundos.